Nicas regalados. Eso fue lo que le gritaron a los jugadores de la ADG cuando jugaron de visita ante Pérez Celedón. Pero ese no es el único insulto o frase despectiva que han recibido las personas de Guanacaste. Hace algunos días nuestra comunidad nos compartió las que han escuchado y analizamos las que más se repitieron. Guanaco. Muchas personas lo utilizan para acortar el gentilicio correcto, es decir, guanacasteco o guanacasteca. Pero esta palabra también se utiliza para referirse a una persona simple o tonta. Usted es muy blanco para ser guanacasteco. Esta idea tiene al menos 200 años. Le preguntamos qué significa al docente e investigador universitario Esteban Barbosa. Cuando Costa Rica obtiene su independencia de España, había un país, pero no había una nación. ¿Qué es un país? Un país es una cantidad de territorio que tiene un límite geográfico y político con otros países. Pero una nación es que la gente que vive en ese límite geográfico, que se llama país, se piense y se perciban a sí mismos como miembros de una misma comunidad, en la cual hay cuestiones que los hacen similares entre sí. Algunas de estas características que supuestamente nos distinguen es que somos más pacíficos y más blancos que en el resto de Centroamérica. Si una nación recién independizada del continente americano quería que se le viera del lado de las naciones civilizadas y no del lado de las naciones salvajes, digamos, tenía que parecer lo más blanco y europea posible. Una de las cosas que se hizo creer a la población del Valle Central era que éramos descendientes de españoles, que aquí el mestizaje fue muy poco, que aquí las poblaciones indígenas fueron muy pocas, y todos esos mitos, o más bien todas esas ficciones, se convirtieron en parte de la identidad nacional. Y como esas ideas se popularizaron en el centro del país, todo lo que quede por fuera de los límites del Valle Central también queda excluido de esa idea de identidad nacional. Y de ahí vienen frases como esta o como esta. Los guanacastecos son vagos. Cuando usted dice los guanacastecos son vagos, eso es estar midiendo a gente con unos estándares que automáticamente justifican el que vos te posiciones como persona que está diciendo eso como moralmente superior, intelectualmente superior. Esta es otra idea que se ha sostenido a través de los siglos y la que le dio el derecho a los europeos durante la colonia de ocupar tierras y explotar sus recursos, porque su deber como raza superior era traer civilización y progreso, pero además el deber de tutelar a las razas inferiores porque no son capaces de cambiar ni de resolver sus propios problemas. Es decir, el guanacasteco es una persona vaga, es una persona que no le importa nada, es una persona irresponsable, es una persona indolente. Entonces nosotros tenemos que planear todas las políticas de ellos, nosotros tenemos que enviar gente de mandos medios y altos para Guanacaste, o tenemos que planear la política de desarrollo de Guanacaste en un escritorio. Y esas ideas de aquí y de aquí han sido tan poderosas que hasta hace muy poco seguían vigentes en los discursos intelectuales de Costa Rica. Un texto de 1975 de Carlos Monge que se llama Historia de Costa Rica decía que en un lugar como Guanacaste era imposible producir pensamiento porque era un clima de llanura y porque era un lugar muy caliente, y entonces como era una cultura de llanura y un lugar muy caliente no se podía pensar. Eso estamos hablando de 1975, es decir, hace nada.